están? En esta oportunidad vamos a hablar de la identidad aymara, la aproximación histórica del siglo XV y el siglo XVI. Ok, como introducción general, vamos a denotar el descubrimiento que redefine la etnohistoria andina, ¿sí? El texto destaca por reevaluar la identidad aymara desde una estructura dinámica de pensamiento que une espacio y tiempo, brindando una nueva perspectiva a estudios históricos y antropológicos, ¿no? Fuentes y metodología. Utiliza documentación española del siglo XVI para reconstruir la organización social y cultural de los señores aymaras durante su apogeo, generando una base histórica sólida para interpretar su identidad y resistencia cultural, ¿no? La aportación clave es que la autora de este libro analiza la identidad aymara no como un concepto étnico, ¿no?, sino como una estructura cosmovisional, dinámica, profundamente arraigada en la organización territorial y ritual, ¿no? Y la perspectiva temporal única se presenta como una visión del pensamiento aymara que articula pasado, presente y futuro, superando rupturas cronológicas para reconfigurar eventos históricos bajo una lógica cíclica. Hablaremos sobre el principio general de verticalidad y dualismo. Organización espacial relacional y ritual. La concepción espacial aymara integra lugares sagrados con zonas administrativas y rituales. La conexión entre áreas sagradas fortalece también la identidad colectiva y establece una red sociopolítica que define y organiza la vida. La ritualidad en el espacio aymara articula la interacción entre la naturaleza, la espiritualidad y economía. Así también, lugares y rutas de intercambio adquieren un significado profundamente espiritual. Este entramado espacial funciona como una respuesta cultural frente a las influencias externas. Así también, la resistencia cultural frente a fronteras externas. Los aymaras mantuvieron sus redes territoriales como una forma de resistencia cultural. La estructura sociopolítica de los ayllus permitió sostener sistemas comunitarios. La organización de espacios discontinuos y recurrencia al sistema de parentesco fortalecieron la autonomía comunitaria. Verticalidad como estrategia territorial e identitaria, ¿no? Continuando con lo que es la exposición, los señoríos aymaras utilizaban la verticalidad territorial como una estrategia para poder controlar los distintos pisos ecológicos. Y en ese sentido, pues, generar mayores rutas, movilidades, caravanas y asentamientos secundarios que les permitían tener acceso a diferentes zonas en diferentes temporadas, ¿no? Gracias a esa organización se pudo tener, en este caso, una combinación de productos en el altiplano, como ser el tema de la papa, el maíz, entre otros bienes que lograron una complementariedad económica y una autosuficiencia sin depender de otros grupos. La movilidad constante entre los espacios no solo era económica, sino también identitaria, permitía mantener, ¿no?, la cohesión entre ayllus, preservando su autonomía y durante el periodo del Inca y, por supuesto, de la colonia, ¿no? Ahora, en el aspecto sociopolítico, las redes de parentesco eran fundamentales para administrar territorios dispersos. Estas relaciones familiares combinaban la práctica de la reciprocidad ritual y económica, lo que fortalecía los lazos entre ayllus alejados y aseguraba, pues, la cooperación continua. Entonces, esta estructuración territorial y social se organizaba según la tradición, en este caso, de arriba y, por supuesto, abajo, ¿no?, que ordenaba funciones políticas, sociales y ceremoniales, reforzando el sentido de parentesco colectivo. Complementariedad ecológica, colonias y autosuficiencia territorial, dispersión territorial y acceso a recursos diversos. En cuanto a la organización de colonias complejas, los señoríos aymaras dispensaron su territorio bajo el sistema de control de archipiélagos, estableciendo colonias en distintos pisos ecológicos para garantizar el acceso a recursos esenciales como alimentos y materiales. Dependencia mínima de otras etnias. La estructura territorial les proporcionó independencia económica, reduciendo la necesidad de depender de grupos externos para su sustento y consolidando su identidad cultural. En cuanto a la movilidad estratégica, las caravanas de llamas y la ocupación de múltiples espacios climáticos aseguraban la integración y sostenibilidad económica del señorío frente a cambios externos. Definición de identidad desde el control espacial. En cuanto al control de espacios discontinuos, la identidad aymara se definía por su capacidad de gestionar y hacer funcional un territorio fragmentado en distintas zonas ecológicas, conectándolas a través de redes sociales y rituales. En cuanto al espacio como tejido sociopolítico, más que una posesión física, el territorio era visto como el centro de relaciones de parentescos, alianzas y reciprocidad. En cuanto a la preservación cultural frente a amenazas externas,
Mientras que los incas y posteriormente los españoles intentaron reorganizar los espacios, los aymaras mantuvieron su propia cosmovisión de territorio. Dualista aymara, Urín, Aya. Vamos a hablar de cómo los aymaras, los pueblos originarios de Bolivia, pero organizaban su vida en su mundo. Hablaremos de lo que es la división territorial. Los aymaras dividían todo en dos partes, que sería el Anán y el Urín. Anán, que representaba la parte superior, y Urín la parte inferior. Es decir, los que están arriba, los que están abajo, el sol, la luna, de día, de noche. Ellos decían que estas dos partes, ninguno era mejor que el otro, que sí, los dos eran importantes. ¿Para qué? Para que todo funcione bien, para que haya armonía, para que todo esté completo. Era una manera sabia de ver el mundo. También mencionar que cada uno de estos territorios estaba liderizado por dos curacas, quienes representaban las mitades superior y la mitad. Las edades del mundo y el Pachacuti. Para los aymaras, la historia es como un ciclo. El tiempo no es lineal. Pasado, presente y futuro están conectados. Dentro de esta cosmología, la historia se divide en eras andinas, como Sertaipi, Puruma, Auca y Pachacuti. Cada una de estas eras refleja un cambio profundo en lo cultural, en lo social y también en lo cosmológico. El Pachacuti representa como un quiebre en el orden establecido, que permite renovación o permite volver a la esencia. En este entendido, tanto la conquista inca como la conquista española no solo fueron invasiones, sino fueron procesos de renovación y de transformación. Los aymaras demuestran gran resiliencia de esa que no solo resiste, sino que resignifica todo lo vivido. Todos estos eventos son parte de una gran renovación, de un gran cambio. Es decir, nos destruyeron, pero aquí seguimos. Gracias. Calendario ritual y resistencia cultural. El calendario ritual aymara, según la autora, nos dice que está vinculado al ciclo agrícola, especialmente a la producción de la papa, y regula tanto las actividades agrícolas como la vida social y cultural de las comunidades. Otro autor, como Telles, destaca que este calendario es un símbolo de resistencia cultural y afirmación identitaria, permitiendo a los aymaras mantener sus tradiciones y desafiar las narrativas coloniales. Concluyentemente, podemos decir que el calendario ritual revela conexión entre cultura, identidad y psicología, subrayando la necesidad de integrar ambas disciplinas para apoyar las comunidades aymaras. Gracias. La conquista incaica del Colle Suyo produjo un fuerte ordenamiento político, económico y también simbólico. Los incas adaptaron la organización territorial a sus necesidades y trasladaron poblaciones mediante mitimaes, lo que generó un desarrollo y cambios en la identidad comunitaria. En el ámbito ritual, los curacas tuvieron que reajustar sus prácticas y protocolos incas, provocando una configuración simbólica que afectó esta memoria colectiva. Económicamente, el imperio tomó el control de ciertas zonas estratégicas como minas, talleres, asegurando los recursos para el Estado. La autoridad local también fue modificada. Los curacas pasaron a ser intermediarios del poder incaico, perdiendo autonomía y alterando la relación psicológica entre líderes y comunidad. Finalmente, se crearon colonias estatales y nuevos centros productivos, lo que diversificó la economía, pero implicó integración forzada de los ayllus, tensiones sociales y una transformación profunda en la identidad cultural del Colle Suyo. Uno de los factores muy importantes que debemos tomar en cuenta para poder comprender la identidad aymara también fueron los episodios históricos de crisis que han podido pasar los aymaras, y un claro ejemplo es la conquista española, y por qué no también mencionar la expansión de los incas. Estos episodios históricos han ocasionado la ruptura de la verticalidad y de la organización dualista de la cultura. Se ha podido evidenciar que hubo disolución del control ecológico, la estrategia territorial tradicional del control de pisos ecológicos fueron desmantelados, hubo eliminación de los accesos estratégicos a los recursos necesarios para la autosuficiencia y mantenimiento de los ayllus. Hubo fragmentación en el espacio sociopolítico, siendo que la organización dualista del espacio Anán y Urín quedó irreconocible bajo la imposición de los límites territoriales impuestos por la colonia. También se pudo evidenciar el declive de las alianzas territoriales, los sistemas de parentesco, reciprocidad que sostenían la organización dualista y eran parte importante para reforzar la identidad y comunitaria de los aymaras, fueron destruidos. Si analizamos todos estos aspectos desde el ámbito psicológico, podemos deducir que la capacidad de organización y de relacionamiento de los aymaras son elementos importantes para poder comprender la psicología del grupo social. Silvia Rivera Cusicanqui menciona que a pesar de haber vivido episodios traumáticos históricos que pusieron a prueba la identidad aymara, la recodificación de los elementos impuestos y la
inscripción del propio universo simbólico de los aymaras coadyuvó bastante para que ellos puedan mantener su identidad, para que lo vayan reconstruyendo de manera constante y vayan asimilando y captando muchas cosas en beneficio de su cultura. Es tanto así que hasta el día de hoy hay bastantes hablantes aymaras que han alcanzado espacios de poder visibles. Podemos mencionar como ejemplo desde la organización de un barrio, la organización de una comunidad social, la organización de los movimientos sociales que hasta el momento de hoy persisten. También podemos analizar cómo es el modus de vida de las comunidades que tienen procedencia aymara o origen aymara, tanto en el occidente como en el oriente boliviano, desde su forma de expresión cultural, organización representativa, organización política, vuelvo a reiterar, en sindicatos, organizaciones, movimientos sociales y agrupaciones reconocidas a nivel nacional e incluso internacional. Estos aspectos analizados desde el punto de vista psicológico nos ayuda a comprender la psicología social. Hay elementos cruciales que nos dan pautas para poder comprender la organización de un grupo, la construcción de una identidad colectiva, la pertenencia de una persona individual a la identidad colectiva y grupal de un grupo social. También nos ayuda a entender criterios de mediación emocional y afectiva en los grupos sociales a través de los rituales, de las tradiciones y expresiones culturales. Como equipo, queremos concluir que la identidad aymara no solo es un patrimonio histórico, sino un recurso social y psicológico que guía la construcción de vínculos que nos ayudan a comprender la regulación emocional desde la construcción de una identidad colectiva.